Tu RPP Noticias. Gracias, Jorge. Muy buenos días, señor psicólogo Milton Rojas. Gracias por estar con nosotros. Raúl, buenos días. Hemos tenido ocasión de conversar sobre la labor que viene realizando CEDRO y en realidad y la extensión de este severísimo problema. ¿Cómo es que funcionan estos centros de rehabilitación? ¿Qué información tienen ustedes? Ya sabemos que el Estado, como lo hemos oído al propio ministro diciendo, bueno, eso vamos a actuar de la manera más severa, eso siempre ocurre cuando ocurren dramas, ¿no? Y de la manera más severa se diluye a la semana siguiente. Entonces, y viene otro tema, pues que así como creemos que para solucionar un problema hay que crear un ministerio, hay que hacer una ley, hay que hacer reglamentos, y entonces nos la pasamos en eso y nunca atendemos a los deberes mínimos que tiene un Estado, que es en este caso el de vigilar, y sobre todo la extensión de este problema, la extensión terrible entre los jóvenes, que significa un enorme sufrimiento para los familiares, que en muchos casos no saben qué hacer, la verdad, y entonces terminan en estos centros de reclusión. A ver, cuéntanos un poco su experiencia. El tema es extremadamente serio, como usted muy bien introduce este punto al debate. Se estima que en el Perú existen aproximadamente, don Raúl, entre 800.000 a 1 millón de peruanos alcohólicos. Si a eso le sumamos más o menos entre 60 y 80.000 adictos a drogas cocaínicas, vale decir adictos de pasta, cocaína y crack, y si a eso también a la vez le sumamos más o menos un promedio de 130.000 adictos de marihuana, si sumamos estas tres cifras, estamos más o menos entre 1.300.000 personas que necesitan tratamiento, que necesitan ayuda. Es decir, no estamos hablando de simples consumidores, sino ya de personas enfermas. Que ya están dependientes, dependientes. Necesitan ayuda. Ok, en ese contexto, lo cierto es, y nadie puede negar, que el Estado peruano desgraciadamente tiene una respuesta, pero aún muy débil frente a esto, y eso creo, don Raúl, ha generado también, de parte de la informalidad, abrir estos centros, que de hecho, por la misma razón de que no tiene esa capacidad de respuesta el Estado, mucha gente esto lo ha tomado como un negocio, como una forma de, digamos, pasarse la vida. Y hay muchos exconsumidores supuestamente recuperados que se han dado licencia a abrir muchos de estos centros. Ahora, yo no quiero generalizar también, don Raúl, porque es importante resaltar que hay muchos centros denominados comunidades terapéuticas que están trabajando muy en serio. Desafortunadamente estamos hablando de un 15 o 20% seguramente de aquellos que están supervisados, tienen licencia de funcionamiento, monitoreo del Ministerio de Salud, etcétera. Pero la gran población de estos centros, posiblemente un 70-80%, no están funcionando desafortunadamente, y esto hay que decirlo, sin ningún tipo de permiso, supervisión. Y el problema es que son muy reacios, entre comillas, pues a la ciencia. No aceptan psicólogos, no aceptan médicos. Y tienen el subterfugio además de pseudo religioso, ¿no es cierto? Así es, la mayor parte de estos centros, no quiero decir que esto esté mal totalmente, giran en torno pues a la religión, a la espiritualidad, a la Biblia, pero eso tiene que ser complementado con apoyo profesional, porque esta es una enfermedad, la Organización Mundial de la Salud ya la define claramente, esta es una enfermedad progresiva y crónica que requiere la participación activa de equipos multidisciplinarios. Pero había una norma que ya establecía que estos centros deberían contar con un director técnico profesional, que debería tener psicólogos para justamente tener la autorización, y sin embargo la norma por supuesto que no se cumplió, y este es un claro ejemplo de ello. ¿Quién era el encargado de fiscalizar estos centros de rehabilitación? A ver, mucho se ha hablado sobre este tema. Hay 2 o 3 instancias que tienen muchísima responsabilidad en esto. Primero, la municipalidad, que es la que emite las licencias. Lo segundo es que tiene que haber, evidentemente, un registros públicos. Lo tercero, tiene que estar de alguna forma monitoreado, supervisado por el Ministerio de Salud, ¿no? Entre otras instancias, pero yo creo que esas son las 3 primeras. Ahora, indudablemente que, y desgraciadamente hay que decirlo, en un país que tiende a ser muy informal, tienden a sacarle la vuelta, entre comillas, a todo ello. Por ejemplo, la Fiscalía hacía las rondas del caso, me contaba una de las doctoras que hacía hace algunos años esto, también la Fiscalía asumió un rol, cerraba, clausuraba un centro y al día siguiente estaban en la otra manzana. En el caso del sur se ha registrado mucho de estos, antecedentes. Muchos pues tienen un poco la figura de un hogar, ¿no es cierto? Hogar tal cosa, en fin. Exactamente. ¿No? Y entonces sienten
que en el fondo es una iniciativa particular en muchos casos, ¿no es cierto? Que no tiene, porque no es una empresa, no es una institución, tipo instituto de prevención. Ahora, yo me pregunto, ¿el Estado a través de los municipios no puede, así como hay hogares para niños, en fin, de la calle, etcétera, no puede intentar hacer algo en un momento en el que estamos más o menos con dinero? Las municipalidades podrían tener un centro. Yo creo, don Raúl, de que ahora, como usted muy bien dice, estamos entrando a un escenario nuevo donde hay por lo menos recursos. Saludaba, por ejemplo, la iniciativa que ha tenido la alcaldesa, ¿no? De que ha anunciado que va a abrir un servicio de desintoxicación y de tratamiento la municipalidad. No olvidemos de que las municipalidades por ley están obligados ahora a trabajar el tema de prevención y tratamiento. Y a esto también hay que llamar ya a los gobiernos regionales, ¿no? Porque tienen recursos y creo que es importante, ante el hecho claro de que no tenemos mucha oferta terapéutica, es importante alentar la creación de ellos. ¿Es muy cara una oferta terapéutica para la rehabilitación de estos jóvenes? Indudablemente, don Raúl, sí se necesitan recursos, porque estamos hablando acá de que tienen que participar activamente profesionales y tiene que haber, por ejemplo, laboratorios, exámenes psiquiátricos, psicológicos, tienen que haber pues una serie de ambientes físicos donde tiene que haber terapia individual, terapia grupal, ¿no? Gimnasios, entonces no es tampoco tan sencillo. Yeah. Sin embargo, yo creo que sí estamos ya en las condiciones actuales de por lo menos abrir centros. Por ejemplo, los forados más grandes que tenemos, don Raúl, en este escenario no tenemos muchas opciones para adolescentes consumidores, para mujeres adictas igualmente, no tenemos opciones de tratamiento. El Estado tiene 3 grandes unidades de farmacodependencia. Puede ser, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en Holanda, en España mismo, que hay pues unos centros donde van los jóvenes ahí y de alguna manera son asistidas, ¿no? O sea, hay mitos también. Porque también esta idea del encierro es brutal. A eso iba justamente. Hay mitos y la gente piensa que si un chico está consumiendo drogas, de todas maneras hay que internarlo, y eso no es así. Hay alternativas de terapia ambulatoria, clínica de día, clínica de noche, clínica de fin de semana, que en nuestro medio se necesita, ¿no?, generar esos espacios, porque no todo es comunidad terapéutica, no todo es internamiento, y eso debe quedar claro. Y no todo es producto de la casualidad, de la viveza y de la informalidad. Fundamentalmente estamos hablando de un tratamiento científico. Así es, así es. Bueno, muchas gracias, señor Milton Rojas, y que siga el trabajo de Cedro. Claro, bueno, muchas gracias, don Raúl. Muchas gracias. 7:24 de la mañana, vamos a hacer una pausa.